Chicas y muchachos, damas y caballeros, el día de hoy nos fuimos un poquito más allá. Es decir, nos pasamos con el carro más allá. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día de hoy esta clase ya no está orientada al examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, sino que ahora estamos orientando nuestra clase al examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao. Nada más ni nada menos que aquel que estoy muy seguro que tú has tomado, joven, que tú has tomado, señorita, este sábado que ha pasado hace poquito nada más. Así que no se diga más y comencemos con nuestra introducción. A ver, esta pregunta, si no me equivoco, es la número 68. Y para esta pregunta número 68 vamos a recordar así nomás en facilito, en sencillito, que hubo una época de nuestro país en la cual se caracterizaba por el guano. Sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra, la época del guano, la era del guano. Profe, ¿de qué trata todo esto, profe? Facilito nomás, así en sencillito, en una línea te lo resumo. Nuestro país se había ganado, pero así te lo digo, había salido ganadazo, porque habían hecho expediciones científicas acá en el Perú y se había encontrado que, oh, maravilla de maravillas, nosotros teníamos algo llamado el guano. Y este guano era nada más ni nada menos que el excremento de algunas aves en la bahía de Paracas, si no me equivoco. Y esto era bastante provechoso para la agricultura, ya que se podía utilizar como fertilizante. Y nuestro país era, si no el único, de los poquitos que podía contar con este recurso. Así que seguro ahorita te estarás preguntando: profe, no puede ser, profe, no puede ser. Eso quiere decir que el Perú hubo una época en la que podía ser el más poderoso de todo el mundo. Joven, señorita, déjame responderte con mucha tristeza que sí. Pero, como estamos en Perulandia, el país donde todo puede pasar, adivina qué pasó. Sí, pasó eso que sé que tú estás pensando. Todo había llegado a un punto en el que todo el mundo ya decía y mencionaba: el Perú sí, ahora sí, damas y caballeros, pero, todo tiene su final, dice Héctor Lavoe. Tristemente, nuestro país solo tuvo su ratito de fama, sus 5 minutos de fama, y luego tristemente terminó en crisis. A esta etapa también se le conoce como el periodo llamado la prosperidad falaz. ¿Y por qué, profe, prosperidad falaz? ¿Y a quién se le ocurrió ponerle prosperidad falaz, profe? ¿De qué trata esta prosperidad falaz? ¿Qué tiene que ver el guano en todo esto? Tranquilo, joven. Tranquilo, señorita. Y sobre todo tu pregunta de tu examen de la Universidad Nacional del Callao. Tranquilo. Que en este video vamos a responder a todas esas preguntas. Así que no se diga más. Basta de floro, basta de palabreo y comencemos. Muy bien, a ver, chicas y muchachos, damas y caballeros, primero hay que entender una cosita. La prosperidad falaz se desarrolló entre el año 1845 y 1872. Es decir, estamos en casi la última etapa del siglo XIX, ¿no? Año 1800. Ya, en este contexto se enmarca nuestra prosperidad falaz, la etapa de nuestro país. Si por ahí te preguntas: profe, ¿y en el mundo qué estaba pasando en ese entonces? Se estaba dando la famosa revolución industrial, encabezada por nada más ni nada menos que los que inventaron el fútbol, o sea, Inglaterra. A ver, un pequeño concepto para entender lo que es prosperidad falaz, y luego ya vámonos a este gráfico, el cual nos va a ayudar bastante para dar la respuesta a nuestra pregunta de examen de admisión. Pero primero hay que entender, profe, ¿qué miche la prosperidad falaz, profe? No entiendo, ayúdeme. Tranquilo, ahí vamos.
A ver, te doy un ratito para que analices el concepto. Por favor, míralo, ahí chequéalo, a ver qué te parece. Si te cae bien, si no te cae bien este pequeño conceptito. Humilde concepto, a ver. Analízalo un ratito. Ahora sí, vamos con todo. Fue el periodo en el que el Estado peruano obtuvo altos ingresos producto de las... Ojo con las palabras en rojito. Altos ingresos producto de las exportaciones de guano, pero que terminó en crisis. Ah, caramba, profe, o sea, como usted dijo al comienzo, esto solo fue de un ratito nada más. Exacto, joven. Y justamente, mira, prosperidad, ¿qué quiere decir? Que hay abundancia, que puedes tener bastante dinero, ¿no? Te encuentras en una buena posición económica, ¿no? Tu crush te hizo caso. Oh, no, mentira. En nuestro país, como te digo, en un tiempo había bastante esto de prosperidad económica. Pero, ¿producto de qué, profe? Producto de los altos ingresos del guano, ¿no? La exportación del guano, es decir, la venta de este guano a otros países. Este fertilizante, como te mencioné. Prosperidad. Pero llegó una cierta época, una cierta etapa en la que todo esto se fue terminando. Y de verdad te lo voy a decir, por culpa totalmente de las malas decisiones de los gobernantes y de escándalos, porque acá es el inicio de corrupción que hubo, se quedó en falaz. Porque de tener tanto nuestro país terminó en crisis. Por eso, damas y caballeros, prosperidad falaz. A ver, ahora yo te hago una pregunta a ti, joven, señorita, estudioso, letrado, que es un bravo en su curso de historia. ¿Quién fue el que acuñó el término de prosperidad falaz? ¿A quién se le ocurrió decir, esta etapa pues es así, ¿no? Un ratito que estuvimos chévere, de ahí se fue el tacho todo. Prosperidad falaz, hay que ponerle. ¿Quién fue ese historiador, ese grande, ese bravo que le puso el nombre de prosperidad falaz? A ver, ¿tú la sacas? Por tu like, vamos, dale por tu like, te doy un like si me dices. ¿Cuál es? Muy bien, felicitaciones, toma tu like. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Jorge Basadre. Jorge Basadre, el gran historiador peruano, fue quien le puso este nombrecito de acá de prosperidad falaz, justamente por las características que acabamos de mencionar hace un ratito, ¿no? Muy bien, ahora sí, pasamos a nuestra segunda parte. ¿En qué se gastó el dinero de la prosperidad? Perdón, ¿en qué se gastó el dinero de el guano? Todo el dinero que tenía el Perú, ¿en qué se gastó? ¿De qué manera se acabó el dinero, profe? ¿De qué manera se fue la felicidad en nuestro país? Acá te lo voy a explicar con este pequeño gráfico. ¿Ya? Y con esto ya creo que vamos a dar la respuesta a esa pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao. A ver, primero, este es el porcentaje, acá va a estar el porcentaje y acá va a estar en qué se gastó el dinero, ¿ya? A ver, 29% del total del dinero del guano se gastó en, acá te lo pongo, la burocracia civil. La burocracia civil. Profe, ¿qué es la burocracia civil? Profe, me suena, pero por ahí más o menos. La burocracia civil, joven, señorita, es en facilito nomás los gobernantes. Todos los gobernantes que estuvieron aquí cobraron su platita, ¿sí o no? Los presidentes, todos los que estuvieron aquí cobraron su platita. Y la gran cantidad de dinero del guano se gastó pagándole a estos señores de acá. Pero no solo habían ellos, sino también con un 24% estaba la burocracia. Solo te voy a poner la B nada más para no repetir. La burocracia militar. Es decir, los militares. En esta época, acuérdate que también los militares tienen presencia, con pequeños conflictos que hay en nuestro país con respecto a otros países, sobre todo para delimitar fronteras. ¿Ya? En segundo puesto estuvo la burocracia militar. A ellos también se les pagaba su plata. Luego, con un 20%, esto que es muy importante y también característico de la prosperidad falaz, la política ferroviaria. Política ferroviaria. Profesor, ¿qué es la política ferroviaria, profesor? Es toda la política que se hizo para la construcción de ferrocarriles.
En esta época, sobre todo en el gobierno del presidente José Balta, se inició la construcción de varios ferrocarriles en nuestro país. ¿Y esto con qué fin? Para unir las provincias lejanas con los puertos marítimos y poder hacer la exportación de el guano, ¿no? Y de otros productos también. Y por último, la política ferroviaria con un 20%. Y por último, con un 8%, ¿qué tenemos, profesor? Tenemos la transferencia de extranjeros. Transferencia de extranjeros. ¿Cómo es eso de transferencia de extranjeros, profe? ¿Cómo es eso? Acuérdate que en esta época a nuestro país se trajeron personas para dos cosas. Las primeras, para trabajar en las haciendas porque se necesitaba bastante mano de obra, y se trajeron a los chinos culíes para explotarlos duro en las haciendas, sobre todo recolectando lo que vendría a ser el guano. Y segundo, se trajeron a personas europeas para gobernar en algunas haciendas de la selva, en la parte de la selva. Ya, entonces en eso también se gastó el dinero, en la transferencia de extranjeros, pagando para que vengan estas personas acá a nuestro país. Pero, lo que tenemos que tener en cuenta de este pequeño gráfico que hemos hecho aquí es lo principal, o sea, en qué se gastó la mayor cantidad de dinero aquí en la prosperidad falaz, en la burocracia civil y en la burocracia militar. Sobre todo en esto, pagándole a los funcionarios públicos, que son, como te dije, los presidentes y por otro lado los militares. En eso se fue casi toda la plata. Entonces, más o menos con este gráfico ya puedes entender por qué el dinero se acabó. Ya. Ahora sí, y también porque te dije que hubo bastantes escándalos de corrupción en esto, sobre todo en el gobierno de Rufino Echenique. Ya, muy bien, ahora sí, con esta información ya estamos listos para responder a esa pregunta de examen de admisión. Así que no se diga más y vamos a esa pregunta. Y oh, mágicamente apareció nuestra pregunta aquí atrás. A ver, pregunta número 68, dice así: el apogeo del guano y del salitre generó cuantiosas riquezas para el Estado peruano. Estas fueron gastadas en la... Ya, muy bien, nos están hablando de nuestra época del guano. Entonces tú tienes que recordar todo aquello que vimos en la clase. Y sobre todo te están preguntando en qué se gastó este dinero, ¿no? Entonces tú recuerda ese gráfico que nosotros hicimos. Ya, a ver, dime, ¿cuál fue el primerito? Muy bien, la burocracia militar. ¿Cuál fue el segundo? Y acá te doy tu en corazón. ¿Cuál fue el segundo? Ajá, muy bien, la burocracia militar. Toma tu en corazón. El tercero, ¿te acuerdas que te dije? Muy bien, chu. ¿Te acuerdas? La política ferroviaria. Toma tu, me divierte, me divierte. Y cuarto, ¿te acuerdas que se trajeron a los chinitos culíes para trabajar en las haciendas? Muy bien, la transferencia de extranjeros. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, recordando rapidito nomás, vamos a responder nuestra pregunta. A ver, construcción de ferrocarriles. Nelwe, usted no fue lo principal, fue como el número 3. Abolición de tributos indígenas. No, tampoco, señor. Creación de las primeras fábricas. En esta época creo que todavía no se crean las primeras fábricas, más adelante. No, Nelwe. Burocracia civil y militar. Oh, damas y caballeros, parece que hemos encontrado nuestra respuesta. Pero por si las moscas, para matar las dudas, vamos a la final. Manumisión de los esclavos. Nelwe. Datito curioso, esta manumisión de los esclavos sí se dio en la prosperidad falaz en la época del guano y fue en el gobierno de Ramón Castilla, en el primer gobierno nada más, casi iniciando esta prosperidad falaz, o el segundo. No estoy seguro, pero fue en el gobierno de Ramón Castilla, eso sí te lo aseguro. ¿Ya? Entonces, damas y caballeros, nuestra clave para la pregunta número 68 es la B. La B de barquito. Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Chicas y muchachos, damas y caballeros, si esta información te sirve bastante, te agradecería que por favor me regales un like aquí en la parte de abajo, pero que sobre todo
compartas este video con aquellas personas que tú sabes que lo necesitan, porque se están preparando, porque están en colegio, porque necesitan reforzar. Por favor, amigos, damas y caballeros, no seamos egoístas. El mejor regalo que podemos dar, lo mejor que podemos compartir es información, es conocimiento. Y más aún todavía, chévere, porque se trata sobre la historia de nada más ni nada menos que nuestro querido Perulandia, el lugar donde todo puede pasar. Bueno, eso fue todo. Y también, si este profe te cayó chévere, si te cayó bacán este profe medio loquillo, te agradecería que por favor te suscribas a este canal para que no te pierdas más clases, más videos con respecto a preguntas de examen de admisión. Ya que, como te darás cuenta, no solo estamos hablando del examen de admisión de la Universidad de San Marcos, sino ahora también estamos hablando de la Universidad del Callao. Pronto hablaremos de la Universidad de Ingeniería, ya que el examen es, si no me equivoco, en febrero. Pero tampoco dejaremos de lado la Universidad Villarreal, tampoco dejaremos de lado a la Universidad La Cantuta y a muchas más universidades, como también, por ejemplo, la UNTELS, ¿no? Las universidades públicas, las cuales nos exigen estos exámenes de admisión para poder ingresar, ¿ya? Su profe, su servidor, Edinson Yampasi Curo, los entiende y sabe por lo que han pasado, porque también es de una universidad pública, la Universidad Mayor de San Marcos. ¡Sabarquino! Pero bueno, en fin, ahora sí, eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por su atención. Como decimos en todas las clases, hablamos en el próximo video. Muchas gracias. Así que seguro ahorita te estarás preguntando: profe, no puede ser. Eso quiere decir que el Perú hubo una época en la que podía ser el más poderoso de todo el mundo. Joven, señorita, déjame responderte con mucha tristeza que sí.